Hay muchos temas de los cuales platicar en Política Joven. Está con nosotros Carla Ayala, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI, Sofía Otero, periodista, y Meme Yamel, periodista. Bienvenidas. Buenas noches, gracias. Comencemos por el tema del estado de la seguridad de nuestro país, a raíz de este lamentable hecho que sucedió ayer en la Ciudad de México, donde fueron ultimados la secretaria particular y un asesor de Clara Brugada, pero también venimos arrastrando una serie de eventos lamentables, no solo en la Ciudad de México, en Guanajuato, una masacre a 7 jóvenes, en Jalisco, el asesinato de una influencer en una transmisión en vivo, entre muchas otras cosas que desgraciadamente incluso llegamos al punto que se nos olvidan y que hasta se normalizan. Sofía, ¿cuál es el estado real para ti, desde tu perspectiva como periodista joven, de la seguridad en México? Bueno, la seguridad, o si hablamos de violencia, podemos diseccionar en diferentes partes, ¿no? Cómo afecta a las infancias, a las juventudes y, en particular, de lo que hablábamos, violencia política. Este brutal atentado contra Jimena Guzmán y José Muñoz, pues sí sorprende porque sucede en la Ciudad de México, que tiene una incidencia delictiva de este tipo mucho menor que otros estados, pero hemos visto en las campañas en Veracruz varios casos lamentables. Tenemos apenas hoy, hace unos minutos, la gobernadora Rocío Nale pidió al secretario de Seguridad Ciudadana, Harfuch, refuerzos en 10 municipios, pero dijo que detectan focos rojos en 57 municipios más. Acabamos de pasar hace unos días y, como tú dices, son tantas cosas que se nos olvidan, pero no podemos olvidar, hace unos días asesinan a Yesenia Lara, que era una candidata de Morena en Veracruz, en Texistepec, y justamente ahí terminan suspendiendo las campañas candidatos y candidatas de todos los partidos por miedo. Tenemos apenas hoy, nos enteramos que Elvis Ventura, un candidato de Movimiento Ciudadano, renuncia a su candidatura, a su aspiración, por amenazas. Un ataque al Comité Directivo Estatal del PRI y también suspenden las campañas en Veracruz. El ataque a la casa de campaña de Xochitl 3, candidata de Movimiento Ciudadano, asesinan a una periodista, a Bisac Douglas, ¿no? Entonces, eso solamente hablando del contexto de la violencia política en México, es algo gravísimo. Y estamos en un contexto en el que evidentemente no vamos a poder llegar a una solución mientras se tenga cierto grado, ¿verdad?, de colusión entre las autoridades y el narcotráfico, porque, digo, terminamos pensando, ¿quiénes son las personas que tienen la posibilidad incluso de aspirar a estos cargos cuando otros reciben amenazas, ¿no? Entonces, en muchos casos llega gente coludida, como vemos ahora en el caso de Teuchitlán, que están investigando la colusión del alcalde con los grupos del narcotráfico. La confirmó ya el propio fiscal. Claro, entonces, bueno, es una cuestión en la que tantos sistemas están profundamente podridos, el sistema político, pero sí el sistema judicial, etcétera, y no sé, es como un hoyo en el que no ves la salida. Ahora se tiene la estrategia de, bueno, ataquemos las causas, pero se continúa agarrando a estas cabecillas, como se hacía en el tiempo de Calderón también. Claro. Entonces es una mezcla de estrategia y no sé cuál va a ser la solución efectiva, y yo creo que una clave es terminar con esta colusión, ¿no? Eliminar la impunidad, que si se tiene cierta sospecha de que hay una autoridad coludida, bueno, que se investigue y que toda esa información sea accesible al pueblo de México, porque si no, entonces se crean todas estas narrativas. Claro. Y que si a la gobernadora le quitaron la visa y que si no sé quién lo están investigando, y pues nosotras estamos mientras tanto en la oscuridad, digamos. Meme. Es lo que pasó con Jimena y con Pepe, es muy lamentable, hace sentir vulnerabilidad, porque si les pasó a ellos en la Ciudad de México, ¿qué nos hace sentir a nosotros? Esa vulnerabilidad de, bueno, si a ellos les pasó que estaban en un círculo muy cercano y que fue un ataque coordinado, que fue un ataque orquestado, que fue un ataque con una precisión donde los estaban investigando, etcétera, etcétera, lo primero que te hace sentir es esa vulnerabilidad. Pero aquí hay varios frentes abiertos. Coincido con lo que dice Sofía, tienes este frente de qué pasa con la cantidad de impunidad que hay, con la colusión que existe entre autoridades y los grupos criminales. Existen. Tienes el caso de Teuchitlán y no solamente estás hablando del alcalde, estás hablando de alcaldes, fiscales, hasta incluso podemos hablar de un gobernador, porque eso de no sabía que alguien se las vaya comprando, que no somos nosotros. Y volteas a ver incluso en otros lugares y vas a lo municipal y los policías, hay zonas en donde los policías no trabajan. Los que trabajan son los grupos criminales. Por un acuerdo de nosotros hacemos estas detenciones, nosotros operamos de esta manera y ustedes simplemente no se metan en nuestros asuntos que son del Foro Federal. Y así nos podemos ir. Llegar a un punto de paz no va a ocurrir, no iba a ocurrir en 6 años y tampoco espero que ocurra en 12. Es algo que debes de atacar de distintas maneras. Seguir atendiendo las causas para evitar que tengas a los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado a través de las redes sociales, que sigas teniendo personas que digan, pues es que es la manera en la que voy a salir de la pobreza, de la manera en la que voy a resolver mis problemas, y necesitas darle soluciones reales y necesitas entregárselas. Y esas son políticas públicas que se deben de crear. Pero y se han estado creando. Lo que me llama la atención de lo que dices es, ni siquiera en 2 sexenios va a ser suficiente para poder acabar con la violencia. Es decir, el trabajo que puede estar realizando hoy en día la presidenta con Omar García Harfuch, con Defensa, con la Marina, etcétera, no lo vamos a ver el resultado ahorita. No lo creo. ¿Cuántos años llevamos viendo un crecimiento en la violencia? Más de 20. Creer que más de 20 años los vamos a resolver en 6 o en 12, no lo creo. Ahora, es muy distinto decir, no, ojo, yo no creo que lleguemos a ese punto óptimo de paz, donde ya no va a haber violencia, donde no va a haber homicidios. A ese punto me refiero en 6 o 12 años. Sí creo que vamos encaminados a un punto de respuesta, en donde veremos una menor percepción de la violencia, de la inseguridad. Sí lo creo. ¿Por qué? Porque se han dado resultados. Se han estado deteniendo a grandes
figuras criminales al interior de estas células. Te mencionaría, por ejemplo, a Sidong, que es un ciudadano chino acusado de lavado de dinero y distribución de drogas, no cualquier cosa relacionado con el fentanilo, a Carlos Tomás del Tomasín, líder del grupo criminal La Barredora, esto en Puebla, a Omar N., el pelón, jefe de los pelones, una célula vinculada con los chapitos en Culiacán, a Armando N., líder de los Deltas, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, a Salvador N., jefe regional del cártel Jalisco, y así nos podemos ir con varios nombres. Claro. Pero eso quiere decir que vamos a acabar. No, es más, yo plantearía esto sobre la mesa. Creemos que solamente con estas detenciones los cárteles van a cruzarse de brazos y decir, bueno, es que ya me detuvieron a 3, ya no voy a hacer nada. Al contrario, creo que lo que estamos viendo es eso. Carla, además tú tienes un gran conocimiento de lo que sucede en la Ciudad de México. Tú eres de aquí de la Ciudad de México, has sido representante, diputada federal, incluso por Tlalpan. Entonces conoces bien lo que sucede aquí en la capital. Sí, pues primero que nada, solidarizarme con las familias de estas 2 personas que fueron brutalmente asesinadas el día de ayer. Creo que lo que está pasando es un foco que se prendió en muchos de nosotros, se prendió un foco de terror, de incertidumbre, y sobre todo nos pone a pensar qué es lo que nos pasa a los ciudadanos comunes y corrientes cuando volteamos a ver este tipo de casos. Realmente lo que sucede en México hoy en día no es una mentira, no es un show como lo han querido pintar algunos personajes. Al contrario, México está en llamas, México está en un baño de sangre impresionante, y muchas veces el gran problema que está sucediendo es que estamos normalizando la violencia. Todos los días sin excepción, matan a alguien, violan a alguien, secuestran a alguien, desaparecen a alguien. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como ciudadanos? Híjole, le damos el foco de atención a esta noticia un día, al día siguiente le damos a la otra, y al día siguiente a la otra, y poco a poco se nos va olvidando lo que está sucediendo todos los días en este país. Y es importante hacerle un llamado a toda la ciudadanía, a las personas que nos escuchan, a que no normalicemos esto. De verdad, la violencia no es algo normal, la violencia no es algo que tiene que suceder. Y creo que es momento de levantar la voz, de que los ciudadanos empecemos a cuestionarnos por qué están sucediendo las cosas, cómo están sucediendo las cosas, quiénes nos están cuidando y por qué nos están cuidando ellos. Y la pregunta que sigue es ¿para qué? Que hagan eso, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿En qué acción se tendría que ver reflejada? 1, para que no normalicemos la violencia. 2, para que todos los casos de violencia que ya mencionaron mis compañeras y que menciono yo también, no queden impunes. Y esa es otra de mis grandes preocupaciones. Pero cuando decimos normalizar la violencia, ¿qué es? El seguir con nuestra vida y simplemente, ay, mira, en las noticias salió esto, pues bueno, otro más. Por sigamos. supuesto. A lo que me refiero con la pregunta que te hago de ¿para qué entonces es el crear conciencia, el despertar? Hacer protestas, exigir autoridades, ¿a qué tendría que llevar? Exigir una justicia pronta, que sea expedita, que sea imparcial, que llegue a todos. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. Y no es por politizar algo, ni mucho menos, pero sí quiero tomar lo que pasó el día de ayer. Si eso nos sucediera a mí, a ti, a cualquier ciudadano que nos esté escuchando, ¿realmente tendría la misma resonancia ese caso como lo está teniendo ahorita? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo tengo papás, tengo amigos, tengo conocidos, tengo familiares, y si les llegara a pasar algo, yo estoy completamente segura que ese caso no tendría el mismo impacto como lo está teniendo hoy. ¿Coincides o difieres, Sofía? Bueno, este tema de normalizar o no la violencia es una cuestión algo abstracta. Siento que la ciudadanía lo hace casi como, no que esté bien o mal, ¿no? Sin moralizar, pero casi como un mecanismo de supervivencia. No puedes estarte deprimiendo, desgastándote y tirándote al piso diciendo, válgame Dios, estamos en una situación, estamos en un país donde tenemos cifras de guerra sin estar oficialmente en guerra. Quienes no tendrían que normalizar la violencia son las y los políticos, las autoridades, las personas en el poder, quienes realmente pueden tener injerencia, quienes realmente pueden combatir la impunidad. ¿Pero no es dejarles todo a ellos? Pues es que es una situación en la que, por ejemplo, asesinan a alguien y entonces de repente vemos que bloquean periférico. Y entonces sí se atiende el caso y responde la fiscalía, etcétera, y la gente llega a estas medidas porque saben que de otra forma no les van a atender. Entonces, siento que tampoco, digo, yo trato, ¿no? En nuestro trabajo tratamos sí de llevar esta línea de no normalicemos la violencia, no está bien, pero exigirle eso de forma general a la ciudadanía que solamente está tratando de sobrevivir día a día, claro que tendría que eventualmente, yo creo, detonar en movilizaciones, en una respuesta social, ¿no? Si teníamos movilizaciones cuando estaban en defensa del INE, que si la reforma judicial o no, etcétera, ¿por qué no vemos esta unidad nacional en torno a este tema específico, más allá de afinidades partidistas, ¿no? Vemos que el gobierno actual dice, bueno, es que la incidencia, y eso es cierto de acuerdo a sus datos oficiales, la incidencia en cuanto a homicidios ha bajado. Sí, pero si vemos el acumulado sigue siendo muy grave, ¿no? Y ahí quiero detenerme tantito porque efectivamente esa es una de las cuestiones que he escuchado. Pues sí, ¿de qué me sirve que bajen las cifras si seguimos teniendo masacres, seguimos teniendo homicidios selectivos como los del día de ayer? Si vemos las gráficas, es básicamente a partir de Calderón se ve así, ¿no? Y entonces llegamos a Peña Nieto con un pico máximo y luego llega el expresidente López Obrador y vaya, se estabiliza. Y entonces vemos un ligero descenso.
¿no? Una estabilización y un ligero descenso. Ok, eso es lo que nos muestran los datos oficiales, pero eso no significa que no nos quedamos muy cerca de ese pico histórico. Vemos, por ejemplo, el INEGI dio a conocer datos en 2024 de la percepción de inseguridad y el 73.6% de la población se siente insegura en México. Claro, ese punto es muy importante, Meme, porque los ciudadanos escuchan, bajaron las cifras de homicidios, pero ¿se sienten seguros al salir a la calle? Depende. Esa es la gran pregunta. No podemos pensar desde la Ciudad de México que todos nos sentimos igual. No podemos pensar desde Culiacán que todos nos sentimos igual. Pero 73% es mayoría. Sí es mayoría, pero también habría que ir a lo que está hacia abajo. Yo miré un poco a un punto medio en lo que están diciendo mis compañeras. Hay una responsabilidad social, claro que hay una responsabilidad social. No podemos seguir normalizando. Pero la normalización de la violencia, como lo dice Sofía, pues sí, la gente no le puedes decir que deje de salir a trabajar, a la gente no le puedes pedir que deje de hacer sus actividades diarias, tienen que comer, tienen que llevar cosas, o sea, no puedes frenarte. Yo recuerdo uno de los casos más emblemáticos cuando Veracruz estaba realmente en un foco rojo, que a cada rato veíamos bolsas de N cantidad de noticias de atrocidades. Y yo tenía amigos y les preguntaba, oye, ¿cómo están? No, aquí no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Pues si fue aquí, no pasó nada. ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir haciendo lo suyo. Pero también hay una realidad. Mientras la sociedad no se regenere, tampoco podemos decir lo que yo mencionaba al inicio, cómo podemos hablar de paz si la sociedad no se regenera. Aquí es un factor de dos. Tanto las autoridades tienen el mayor peso en esto como la sociedad de dejar de normalizar y de también tener acciones y decisiones distintas. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero saber de esto porque es que está muy feo, yo no quiero informarme, y se nublan y dicen, no, yo no quiero informarme y prefiero no saber absolutamente nada. ¿Los podemos cuestionar por eso? Por supuesto que no, porque también es un propio mecanismo de la sociedad de decir, esto está grave. Pero cuando hablamos de percepción, no es lo mismo la percepción desde el punto en el que la vemos aquí en la Ciudad de México a como la pudieran sentir en Culiacán, a como la pudieran sentir en Puebla, e incluso ni siquiera podemos comparar la percepción en las capitales a cómo se sienten los municipios en las sierras. Es distinto, y la percepción es eso, la percepción. Aquí por lo que tenemos que luchar es porque no vayamos a tener delincuentes que queden en impunidad, y es un factor que le toca a las fiscalías, que le toca al Poder Judicial y que le toca a las autoridades, integrar bien los casos, hacer bien las investigaciones, y que los jueces no me salgan con que es que los liberamos, porque hay de dos, tanto las fiscalías que no hacen bien su trabajo, como jueces que también se han dejado comprar y que han estado promoviendo amparos para evitar que ciertos delincuentes terminen en la cárcel y cumplan sus condenas. Es un factor que va por mucho, y cierro con esta parte. Coincido cuando dices que yo no creo que un caso como el que ocurrió ayer, si lo hubiera ocurrido a cualquier otra persona, resonara igual, pero es que no fue igual. Lo que ocurrió ayer fue un crimen con un mensaje claro. Fueron por dos integrantes cercanos de la jefa de gobierno. Estamos viendo una estrategia de seguridad que sí es más agresiva comparada con la de Andrés Manuel López Obrador, que tiene otros elementos como mucho más la inteligencia de la operación y las detenciones, y que está dando resultados. Esperar que los criminales se queden de brazos cruzados no era una alternativa. Aquí el tema no es lo mismo la razón por la que terminan, comparar las razones ni siquiera tendría por qué ser motivo. Lo que ocurrió ayer es algo muy peculiar y es algo muy distinto. Pero no sabemos todavía de esas razones. No sabemos las razones, pero sí sabemos que estaban vigilados, sí sabemos que estaban organizados. Por supuesto, así como pasa con miles de familias. ¿Cuántas familias son vigiladas y organizadas y van literalmente a ¿Cómo crees que se planea un secuestro? Nada más agarras a alguien de la calle. Claro que no, los vigilan, los observan, saben sus horarios, saben dónde está su familia, quiénes son, dónde viven, qué comen. Por supuesto, no estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es que no podemos comparar las causas. No podemos comparar Todavía lo que ocurrió ayer. Las causas. Es que ni siquiera podríamos, aunque las conociéramos, ni siquiera podríamos compararlas. Carla. Son ciudadanos y al final de cuentas, yo sí lo digo, yo ahorita que tomé la Secretaría de Vinculación con la sociedad civil, me ha dado la oportunidad de hablar con miles de ciudadanos, militantes y no militantes de distintos partidos, y una de las grandes quejas y grandes exigencias es la seguridad. Seguridad que no tenemos. Ahorita mencionaba mi compañera sobre la estrategia de seguridad que ahora es más agresiva. Yo digo que es una estrategia completamente fallida. ¿Y por qué? A nuestra corta edad, lo que yo he visto y vivido nunca me ha parecido nada más violento a lo que está sucediendo hoy en día. Y claro que es preocupante, y no es por comparar ni mucho menos, pero es momento de que la gente abra los ojos y sepa lo que está pasando. Y ahorita mencionaban, bueno, es que la gente no puede pausar sus actividades. No, mi comentario no va a que pausen sus actividades. Mi comentario es que la ciudadanía se haga más consciente de quiénes nos están gobernando, de quiénes nos están cuidando, y plantearnos esa idea. Porque la gente no va a dejar de salir a trabajar, no va a dejar de salir a estudiar, pero sí podemos tener las herramientas como organización, como ciudadanos, de decir, oye, ¿qué está pasando con este juez? ¿Qué está pasando con la justicia en nuestro país? ¿Qué está pasando con las fiscalías? ¿Por qué no nos están haciendo caso? ¿Por qué no nos están respondiendo? Eso es a lo que me refiero cuando digo que la ciudadanía no debe normalizar la violencia y nos debemos hacer más conscientes de lo que sucede hoy en día. Meme, ¿quiero responderle? Sí, ¿qué crees que está pasando con el Poder Judicial en ese momento? Cuestionar, buscar elegir nuevos jueces, ¿no crees que esa es una bonita herramienta para ver cómo la ciudadanía dice, a ver, espérame tantito? ¿Tú podrías apostar que la renovación del Poder Judicial va a erradicar todos los problemas que se han traído a lo largo de todos estos años? Yo puedo apostar por un paso necesario para lograrlo.
yo te podría decir que no todos los cambios radicales nos aseguran una mejora o un cambio. Entonces lo mejor es quedarnos como estábamos. O sea, es que esa es la parte que no entiendo. No, para nada. A ver, no. Esa es la parte que no entiendo. O sea, dices, es que la ciudadanía tiene que estar más consciente de lo que hacen los jueces, participar más. Ok, estamos en ese proceso. No es perfecto, no, Ya está. no es perfecto. Ya está, Pero nos guste o no, ya entonces está. también decimos que es radical y que no todo lo que es radical entonces resuelve. Nos guste o no, ya está, y nos tenemos que acoplar a lo que hay. Pero sí hay que darle una revisada a muchos de los que son ahora candidatos, cuál es su historial, Por qué han supuesto. hecho, qué experiencia han tenido, porque ellos son los que van a tener en sus manos nuestra libertad y muchas cosas que implican en la vida diaria del ciudadano. Pero también las van a tener en gran parte por las propias personas opositoras a la reforma, que en lugar de involucrarse y participar, dijeron, no, ya no me gustó, hagan lo que... Y entonces no me puedo inscribir porque voy a legitimar lo que no estoy de acuerdo. Y es más, ahorita está todavía el argumento de no, es que ni siquiera voy a votar porque voy a legitimar una cuestión de la que yo no soy partidario. Entonces, me parecería también prudente reconocer que hay un error también, una autocrítica de la gente que no está a favor de eso, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que ahorita tengo distintos maestros que nos hicieron ver otro punto de vista a la reforma. ¿Por qué? Uno no puede criticar, uno no puede enojarse por algo que ya está completamente encaminado si no participa. Claro. Y yo a la gente que nos está viendo, yo sí les digo, participen, pero investiguen bien quiénes van a ser esos candidatos, qué Claro, que lo hagan ofrecen. de forma informada. Por ¿no? supuesto. No nada más así como va, Sofía. Sí, quería hablar Adelante. brevemente de algo que dijo Meme hablando de la percepción de inseguridad incluso en la Ciudad de México. Obviamente es diferente de alcaldía a alcaldía, de colonia a colonia, pero incluso en la Ciudad de México, datos del INEGI muestran que el 76.1% de la población en la capital se siente insegura. Es una cifra altísima. Que quizás muchas y muchos de los que vivimos ahí ni siquiera estamos conscientes, que si hacemos un proceso de introspección, si pensamos, bueno, yo particularmente igual y no me siento segura, pero igual y yo soy muy paranoica, solo soy yo, no, la verdad somos la mayoría. Si vemos en Morelos, más del 90% de la población se siente insegura, en Guanajuato 87.5%, y tenemos que entender que, regresando al tema de la violencia, esta es una situación en la que el narcotráfico, estas redes de crimen organizado, están ya permeando en tantas cuestiones de nuestra vida cotidiana. O sea, si tú vas a la verdulería y compras un limón, bueno, ¿cuántos centavos de ese limón le están llegando a las personas que extorsionaron a los limoneros, Por cobro de etcétera? piso incluso. Exactamente. Tenemos datos que muestran, investigaciones que muestran que estos grupos serían el quinto empleador de México, datos del 2023, alrededor de 185,000 empleados. Y luego apenas hace unos días sale el gobierno de Estados Unidos y dice, no, son más de 185,000, es medio millón de mexicanas y mexicanos están empleados por estos grupos. Y además, hablando de la normalización de la que hablaba Carla, bueno, en México, ¿cuál es la octava causa de muerte? De nuevo, datos oficiales del INEGI. Los homicidios. Los homicidios en general para la población son la octava causa de muerte. Eso no es normal, son cifras de zonas de guerra. Y en particular, si diseccionamos por edad de las y los mexicanos, niños de 5 a 9 años sube a número 7, causa número 7. Niños o jóvenes de 15 a 24, causa número 2. Y de 25 a 44 años es la causa número 1 de fallecimiento en nuestro país. Es algo ya absurdo. Un último comentario de forma breve, por favor, Meme. Yo solamente estaría diciendo que no hay que olvidar que la seguridad no solamente se resuelve desde el gobierno federal, y eso se nos ha olvidado mucho. Las exigencias siempre corren al gobierno federal, cuando son 3 órdenes de gobierno los que deberían estar atendiéndolo. Y el primer respondiente es el gobierno municipal. Si no hay una coordinación entre los autores municipales, entre las policías locales, que son las preventivas, si no hay prevención va a haber delito. Carla. Pues hoy lo único que podemos pedir y exigir es que tengamos un país en paz en la medida de lo posible. Es importante que como ciudadanos nos hagamos conscientes de lo que nuestros hermanos mexicanos viven alrededor de nuestro país y no normalizar lo que está sucediendo. Gracias por haber estado con